Buenas Hola, tardes, buenas tardes. Quiero darles a cada uno la bienvenida a esta sesión virtual de la asignatura de Derecho Notarial. Y como siempre, siempre es bueno recordarles que la razón de ser de estas sesiones es poder escuchar de ustedes preguntas, inquietudes, dudas o a veces comentarios relacionados con el proceso de aprendizaje en el cual están embarcados. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna inquietud, este es un buen momento para hacerla. Cualquier pregunta en relación con los contenidos que se han publicado o con el tema de derecho notarial en general, según lo que ustedes han ido leyendo. Ah, es decir, si tienen cualquier duda, ahorita perfectamente la pueden formular. ¿Qué me dicen? ¿Alguna pregunta? No tienen ninguna. Vaya, qué bueno. Qué bueno, porque eso me permite asumir que todo está bien con ustedes. Bien, voy a compartir aquí en pantalla. Vamos a ver qué tenemos para esta semana. En la semana 3. Ok, el tema de la semana es la función notarial. La función notarial es el tema, su concepto y contenido, así como los distintos sistemas notariales. Ok. Um, Luego tenemos algunas indicaciones de la semana, que es una serie de preguntas. ¿Cuál es la importancia del derecho notarial? ¿Cuál es la necesidad de estudiarlo? ¿Qué se requiere para que nuestro estudio sea adecuado o correcto? ¿Qué conocimientos previos son necesarios para iniciar su estudio? ¿Será que la normativa vigente es suficiente para regular esta materia? ¿Qué aspectos esenciales sobre el notariado moderno pueden explicarse por su historia? ¿Y cuáles considera que son las responsabilidades profesionales de un notario? Luego tenemos algunas indicaciones puntuales, como son: analiza las preguntas anteriores porque las respuestas te servirán para alcanzar la competencia de la asignatura. Con base en la última de esas preguntas, se ha preparado un foro de discusión para que puedas participar externando tu opinión al respecto. Es decir, la última pregunta es: ¿cuáles considera que son las responsabilidades profesionales de un notario? Es más, me gustaría escuchar ahorita mismo alguna opinión al respecto. Vamos a ver, Miguel Ángel Trejo. Miguel Ángel Trejo, así en sus propias palabras, ¿cuáles piensa usted que son, o cuál sería una, vaya, por no ir tan lejos, una responsabilidad que tiene un notario? Hola, Lick, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. responsabilidad frente bueno, una de las responsabilidades que debe tener un notario respecto de su función es que todos los actos, contratos, declaraciones que se celebren ante sus oficios, debe él estar presente, o sea, debe dar fe de todos esos actos, contratos. Muchas gracias. Interesante su respuesta en el sentido de que efectivamente la función notarial es indelegable. Eso significa que se tiene que ejercer personalmente. Hay un principio famoso en el área procesal que se conoce como el principio de inmediación, según el cual los jueces deben inmediar la prueba. Es decir, ellos tienen que estar ahí presentes y recibir así de manera directa e inmediata los elementos probatorios que desfilen en el proceso.
Ese mismo principio se aplica al notariado. Y muy bien lo dijo usted. Él tiene que estar allí. Él tiene que dar fe de los actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se otorguen. Esa famosa palabra o frase, mejor dicho, de 2 letras apenas, ante mí, ante mí. Eso significa que eso que se está autorizando es ante él. Ahora, ha habido una práctica muy viciada, diría yo, una práctica, y pues reconozco incluso haber participado en ella, que consiste en facilitar o prestar los folios del protocolo o algún otro tipo de actuaciones notariales. Eso realmente viola el principio de inmediación y una de las responsabilidades principales de los notarios, como lo es, y como muy bien lo dijo su compañero, estar allí, estar presente, dar fe, hacer constar. Es decir, que efectivamente se está ante mí, como lo dicen esas 2 palabras. Gracias, Miguel, por su aporte. Veamos, Raquel Elizabeth. Y en opinión suya, ¿qué otra responsabilidad podría tener un notario en el ejercicio de esa función? Raquel, ¿está por ahí? Raquel a la 1. Raquel a las 2. Raquel a las 3. Bueno, Laura Carolina González, ¿qué piensa usted? Buenas tardes, licenciada. Yo Buenas creo que tardes. también una de las responsabilidades de un notario sería de dar forma y la voluntad entre las partes, o sea, estar también ahí estar presente durante cuando se da un instrumento y que confiera lo que es también la autenticidad de dicho instrumento. Gracias, gracias. Digamos que tiene relación con la responsabilidad anterior que nos comentaba Miguel, pero al principio usted comenzó a decir que una responsabilidad es darle forma a la voluntad de las partes. Y en esa parte hay también una responsabilidad muy importante que es, obviamente, conocer la ley, conocer reglamentos, conocer ordenanzas, acuerdos, decretos, jurisprudencia. En otras palabras, el notario tiene que saber mucho y por ende tiene una responsabilidad profesional de estar en constante actualización. Un notario no se puede dormir en sus laureles. Un notario no se puede estancar en cuanto al conocimiento se refiere. Un notario tiene que estar constantemente actualizándose, leyendo las leyes, las sentencias. Bueno, tiene que ser muy sabio. Porque, como bien lo dijo usted, a él le corresponde, en presencia de palabras, llamémosle humildes y a veces impropias del lenguaje jurídico, pero las personas así se van a expresar ante él. Queremos hacer esto, queremos esto otro, quiero aquí, quiero allá. Y entonces el notario, con el conocimiento jurídico que tiene que darle forma legal a esas expresiones populares o vulgares y colocar o insertar en un instrumento notarial esas manifestaciones de voluntad de tal manera que haya, como bien lo dijo usted, autenticidad, seguridad, certeza, es decir, validez. O sea, el notario tiene que saber
Esa es una responsabilidad porque solo así podrá asesorar efectivamente a las personas que requieren de sus servicios, del ejercicio de su función. Bien, bueno, hay por supuesto muchas responsabilidades más. Ustedes pueden, ¿por qué no?, hasta buscar ahí en Google, en Internet, y decir, bueno, voy a buscar aquí responsabilidades de un notario. Y ahí van a encontrar algunas ideas y van a saber, por ejemplo, que los notarios tienen una responsabilidad profesional, una responsabilidad administrativa, una responsabilidad eventualmente hasta penal, porque los notarios son susceptibles de cometer delitos. Imaginen una falsedad documental, una falsedad material, una falsedad ideológica. Es decir, hasta responsabilidad penal, una responsabilidad patrimonial, porque si de repente comete un error que causa perjuicios o daños, puede ser demandado y responder con su patrimonio de cualquier queja, reclamo, denuncia, demanda que le puedan imponer o interponer por haberse equivocado en alguna actuación y haber cometido algún error. O sea, los notarios también podemos hacer mala praxis. Una responsabilidad fiscal. Eso es lo que menos me gusta porque, pues ni modo, pero de alguna manera el notario tiene que asegurarse, por ejemplo, de que ciertos pagos de ciertos gravámenes o ciertos impuestos efectivamente ingresen a las arcas estatales. Figúrense que hoy hasta solvencia municipal tiene uno que requerir de las personas que desean, por ejemplo, hacer un negocio jurídico sobre un inmueble. Y eso de alguna manera tiene que ver con el fisco, con la hacienda, tal vez no pública, pero sí municipal. Y decirle a la gente, mire, no le puedo ayudar a menos que vaya y pague los impuestos y me traiga una solvencia. Entonces, hasta responsabilidad fiscal. Hay que dar un informe una vez al año de todos aquellos instrumentos que implican transferencia o constitución de gravámenes, como las hipotecas, las ventas, las donaciones, las permutas. Es decir, un informe al fisco. Entonces, hay varios, como que dicen, niveles y áreas de responsabilidad. Pues sobre eso, y concretamente sobre esta pregunta, hay un foro para que usted pueda externar su opinión. La temática de esta semana incluye aspectos fundamentales sobre la asignatura, como lo son la función notarial, el concepto y contenido de la función notarial y los sistemas notariales. Sobre la función, su contenido y concepto, vamos a leer un artículo de la doctora María Leoba Castañeda Rivas. El artículo se titula Naturaleza jurídica de la función notarial y se hace un análisis pero muy excelente. Y lo pueden encontrar aquí en este botón que dice primer artículo. Aquí pueden encontrar un vínculo para poder descargar o, si lo desean, leer directamente ese documento. También debes leer el artículo Función Notarial a cargo del Colegio de Abogados de Costa Rica, en el cual también se explica muy claramente este tema, y es el segundo artículo. Y finalmente, lee también el artículo del autor Francisco Javier Arredondo Galván titulado El notariado en el mundo y su proyección hacia el futuro. Aprenderás sobre los sistemas notariales existentes a través de todo el mundo. Y eso está en este tercer botón, tercer artículo. Y también aquí hay un vínculo para que usted vaya al foro de opinión y después de suscribirse en él, pueda hay que suscribirse, pueda participar externando su opinión. Miren, vamos a potenciar el análisis de textos doctrinarios o legales en su caso, gracias
a la utilización de algunas herramientas, de algunas estrategias o instrumentos de aprendizaje que a lo mejor ustedes no los conocen o tal vez han oído hablar de ellos, pero no tienen una idea exacta de en qué consiste, para qué se utiliza, cuál sería como un ejemplo o algo así. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Aquí, siempre en la semana 3, en los materiales o recursos de la semana, aquí aparecen también estos mismos 3 documentos, los mismos que les acabo de mencionar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a trabajar en parejas, o sea, 2 personas, van a trabajar uno de estos documentos. Ustedes lo pueden elegir libremente, ya sea el de la doctora Castañeda o el de este círculo o colegio de abogados o el de Arredondo. Ustedes eligen libremente cualquiera de los 3. Lo pueden incluso descargar porque está disponible para descarga. Nomás hacen aquí en ya se los he explicado antes, hacen clic en este icono que está debajo de la X, aquí, hacen clic y con ello van a poder descargar el documento, o puede ser el otro, no importa, cualquiera que ustedes elijan. Pero, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a aplicar por lo menos, fíjense bien cómo se los estoy diciendo, por lo menos 3 estrategias de aprendizaje. Por lo menos 3. Una de ellas va a ser un mapa cognitivo. Un mapa cognitivo que ustedes lo van a hacer en una plataforma virtual gratuita que se llama Kaggle. Se lo voy a escribir aquí en la ventana o la pestaña esta. Kaggle.it. Así se escribe, Kaggle.it. Ustedes van a ingresar a esta plataforma, a esta página, y por supuesto se van a inscribir. Es gratuita y pueden tener cuantos diagramas o mapas ustedes quieran, pero solo 3 de ellos, por ser gratuita, van a ser privados. Los demás van a ser públicos. Yo creo que no importa. Pero van a elaborar un mapa basado, obviamente, en el texto que han escogido. Y mientras más completo sea, mayor ponderación va a tener. Es decir, más mérito, más calificación. Aquí también he colocado un vínculo a un video de YouTube que se llama Intro a Kaggle. Aquí lo escribí mal, lo voy a corregir, porque no es con doble O, es con doble G. Kaggle. Ahora sí. Aquí he colocado un vínculo que se llama Intro a Kaggle para que usted pueda ver una explicación de la herramienta que aparece ahí en YouTube. Hola docentes, en el vídeo de hoy vamos a conocer Kaggle,
una aplicación Kaggle. web gratuita de mapas mentales y conceptuales que permite producir documentos estructurados jerárquicamente, como un árbol ramificado. Vamos allá. Ya estamos en la página de inicio de... Bueno, aquí van a aprender ustedes cómo utilizar esta herramienta. Es decir, cómo inscribirse, cómo iniciar un archivo, cómo compartirlo, etc. Ok. Esa sería una de tres, o mejor dicho, una de al menos tres estrategias o herramientas que van a utilizar. Las otras dos las van a sacar del módulo que se llama Generalidades de la asignatura. Así se llama el módulo, Generalidades. Y aquí está un link que se llama Estrategias de aprendizaje y es un archivo PDF. Yo no sé cuántos de ustedes ya tuvieron oportunidad de verlo, pero bueno, supongamos que no lo han visto todavía. Ok, entonces usted hace clic en este link, en este vínculo, y aquí le va a aparecer un archivo PDF que contiene estas estrategias de aprendizaje a cargo de este autor muy reconocido, muy famoso, que se llama Julio Pimienta Prieto. Entonces, aquí usted va a, obviamente lo tiene que analizar primero, pues. Es decir, tiene que pasar sus ojos por estas estrategias y va a aprender en cuanto a ciertas estrategias que promueven la comprensión de los textos organizando la información. Digamos que estas herramientas o estas técnicas, estas estrategias le van a permitir a usted organizar en un documento, llamémosle único, condensado, resumido, compendiado, la información que ha leído. Entonces, estas estrategias, repito, le van a permitir no solo comprender, como dice la indicación esta, sino principalmente recordar la información que ha leído en esos textos. De tal manera que cuando usted termine la página, porque normalmente lo hacemos en una sola página, agotamos el recurso. Ahí va todo. Como un mapa, por ejemplo, un mapa conceptual, un mapa mental, un mapa cognitivo. Es una sola hoja. Y ahí va todo. Después, cuando vemos la hoja, inmediatamente vienen a nuestra memoria nuestros recuerdos. ¿Por qué es que hemos escrito eso allí? ¿Qué fue lo que lo motivó? Y en todo caso, recordamos la información. Entonces, veamos. Aquí obviamente hay algunas explicaciones que hace el autor y comienza con un cuadro sinóptico. Esa es la primera estrategia que aparece en esta parte. Entonces, el autor pregunta, ¿qué es? ¿Cómo se realiza? ¿Para qué se utiliza? Y como si fuera poco, nos da ejemplos. En el caso del cuadro sinóptico, nos pone aquí un párrafo, un texto, y dice, con base en el siguiente texto, elabore un cuadro sinóptico. Aquí está el texto, ahí está toda la información, pero es obvio que está en forma de prosa, está formando un texto, una página. Pero luego usted va a elaborar un cuadro sinóptico. Organizar la información contenida en el texto en un cuadro como este. Y hay otros ejemplos también. Este es un poquito más complejo.
la información contenida en el texto era mayor y por ende el cuadro es un poquito más grande, pero estos son los dos ejemplos que nos da de cuadro sinóptico. Luego, el autor nos enseña sobre el cuadro comparativo, con las mismas preguntas, que es, cómo se hace, para qué sirve. Y, al igual que en el caso del cuadro sinóptico, también nos da ejemplos de cuadros comparativos. Aquí hay un primer ejemplo y aquí hay un segundo ejemplo. Luego entra con otra estrategia que se conoce como matriz, comenzando con la matriz de clasificación, que es cómo se realiza, para qué se utiliza, e igual nos da ejemplos de matrices. Luego la matriz de inducción, con la misma estructura, que es cómo se realiza, para qué se utiliza, y con su correspondiente ejemplo, matriz de inducción. Son varios ejemplos que da. Luego esta técnica heurística V de Godwin, igual, que es cómo se realiza y para qué se utiliza, con sus correspondientes ejemplos de la técnica heurística V de Godwin. Después, correlación, otra estrategia, que es cómo se realiza, para qué se utiliza, y con sus correspondientes ejemplos. Este es un ejemplo de correlación. Cualquiera diría al verlo, este es un mapa conceptual. Como solo mapa conceptual tenemos en la mente, pensamos que todo es un mapa conceptual, pero estamos aprendiendo que no es así, sino que tienen otros nombres. Analogía, que es cómo se realiza, para qué se utiliza, y ejemplos de analogía. Luego entra a una figura bastante interesante, que son los diagramas. Explica lo que son los diagramas como representaciones esquemáticas que relacionen palabras o frases dentro de un proceso informativo, para qué se utilizan, y distintos tipos de diagramas. El diagrama radial, aquí hay un ejemplo de diagrama radial. Otro ejemplo de diagrama radial. Diagrama de árbol. Este es un ejemplo de un diagrama de árbol. Aquí hay otro. Otro ejemplo de diagrama. Como ven, el autor ha hecho un esfuerzo muy notable por reunir las distintas estrategias de aprendizaje, explicarnos qué son, cómo se realizan, para qué sirven, y nos da ejemplos de las distintas estrategias. Entonces, ustedes, diagrama de flujo, imagínense, para los distintos procesos, al estudiar procesos legales, perfectamente podemos utilizar un diagrama de flujo para representarlo simbólicamente. Diagrama de flujo. Miren, tiene su propia estructura, su propia forma, sus propias figuras que se utilizan en ellos. Luego entramos a un tema que ya parece ser conocido por nosotros: los mapas cognitivos. Mapa cognitivo es un término genérico que incluye otros mapas y que ya son como específicos. Son organizadores gráficos avanzados que permiten representar ideas, conceptos y temas con un significado y sus relaciones, enmarcando todo ello en un diagrama o esquema. Los mapas cognitivos. ¿Para qué se utilizan? Aquí están las utilidades, y comienza ya con el mapa mental. Mapa mental, que es cómo se realiza, para qué se utiliza, y ejemplos. Miren, si ustedes se fijan,
en realidad parece un mapa, con sus calles, con sus centros, con sus direcciones. Es decir, como que si fuera, miren, por eso se llama mapa, porque parece ser un mapa, por lo menos a los que estamos acostumbrados. Luego el mapa conceptual. Aquel era mapa mental. Mapa mental. Este otro es mapa conceptual. Mapa conceptual. Entonces aquí da la explicación, qué es, cómo se realiza, para qué se utiliza y los ejemplos. Miren, este es un ejemplo de un mapa conceptual. Aquí hay otro ejemplo de mapa conceptual. Miren cómo van las flechitas, cómo se colocan palabras a nivel de las flechitas, en los cuadros van los conceptos y la manera en que se relacionan entre sí. Luego un mapa semántico, otra especie de mapa cognitivo. Igual, ¿qué es? ¿Cómo se realiza? ¿Para qué se utiliza? Las mismas preguntas forman parte de cada instrumento. Miren la forma que tiene el mapa semántico, ni parecido a los otros. Este es, repito, un mapa semántico. Otro ejemplo de mapa semántico. Miren, es diferente de los que estamos acostumbrados a ver. Mapa cognitivo tipo sol. Miren la forma, por eso es tipo sol, ¿ve? La forma que tiene. Otro ejemplo, todavía más en forma de sol. De ahí su nombre. Tipo telaraña. Bueno, yo creo que es suficiente ya para haberles mostrado la existencia de estas estrategias de aprendizaje y que ustedes perfectamente pueden utilizar. Y no importa que usted esté pensando, puy, ¿hasta cuándo? Esto lo hubiera querido tener yo en primer año. Ya estoy en quinto. No. Es decir, usted, por terminar una carrera, egresar, graduarse, en ningún momento debe significar el fin de sus estudios. Todo lo contrario. Les acabo de decir que como notarios tenemos la responsabilidad de seguir estudiando cada día. Entonces, esto les va a servir no solo para terminar este año, sino para lo demás que viene. Mapa cognitivo de aspectos comunes. Miren cómo nos encontramos a veces con aspectos dentro de las informaciones que son comunes, son compartidos. Hay manera de hacer un mapa de ese tipo, de aspectos comunes. Aquí hay otro ejemplo, de mapa cognitivo de aspectos comunes. Y bueno, hay una infinidad de herramientas, mapa cognitivo de ciclos. Bueno, no los aburro más con esto, pero sí van a comenzar hoy mismo, ahorita, aquí dentro de la clase. Se van a formar en parejas. En el grupo de WhatsApp me van a decir cómo han quedado conformadas las parejas. Quiero saber quiénes son las parejas, los equipos, las parejas. Y van a empezar a trabajar. Van a descargar esta herramienta que les estoy mostrando en pantalla. La van a descargar. Van a descargar el archivo de los que están en los recursos de la semana, el archivo que van a trabajar, uno de 3, uno cualquiera de los 3, y van a hacer el mapa que aparece en Google, porque ese sí no lo pueden dejar de hacer, ese lo tienen que hacer, el de Google. Quiero que conozcan esa herramienta y que la utilicen. Ojalá que llenen con diagramas, con mapas, con esquemas, su propia cuenta y que la compartan con los demás. Y también van a elegir por lo menos dos de estas estrategias que están en este archivo PDF, porque van a trabajar 3 estrategias por lo menos. El mapa de Google y otras 2 tomadas de este autor, Pimienta,
Prieto, y obviamente me van a entregar como evidencia esos 3 o más trabajos, las herramientas que han elegido con relación al material. ¿Alguna pregunta en relación con esta actividad? Lick, ¿y los 3 mapas se sacarían de ese mismo material que escojamos? Sí, los 3. Vaya. No necesariamente mapas, ¿verdad? Podrían ser mapas, pero, por ejemplo, un mapa mental, un mapa... Sí, Ajá. O podría ser otro tipo de herramienta, ¿verdad? Pero sí, porque si bien es cierto, todo el contenido lo podrían incluir en una sola estrategia, por ejemplo, un mapa conceptual o un mapa mental, podrían perfectamente, pero se van a topar con que algunas partes del material se prestan para un tipo de estrategia apropiado o adecuado o particular. Es decir, en esta partecita, en esta página, en este párrafo, lo que voy a hacer es un cuadro comparativo, por ejemplo, o un mapa semántico, porque veo que hay muchos términos que justifican un mapa semántico. Aquí no, aquí voy a hacer mejor una técnica heurística de V. Podría ser, ¿no? Un poquito más compleja la técnica, pero igual se puede aplicar. Y a mí me interesa que usted se familiarice con la mayor cantidad posible de estrategias. Porque, repito, a veces nos limitamos a descargar el archivo, lo leemos 1, 2, si nos interesa 3, 4 veces. Allí mismo le vamos subrayando, ¿vale? Vamos marcando con color o qué sé yo. Y hasta ahí llegamos, pues. De ahí no pasamos. A veces al margen, ¿va? Cuando el papel, al margen le ponemos algunas anotaciones ahí como para relacionar una parte con otra. Pero ahí nos quedamos. No organizamos la información en un instrumento separado que nos pueda servir después como herramienta de aprendizaje, de memorización y, ¿por qué no?, hasta para dar una clase. Usted tiene un mapa de estos y de ahí mismo puede ir tomando los elementos que necesita para dar una clase, una presentación, una exposición. Es decir, son herramientas que ahí están, que se explican suficientemente, pero que a veces no se nos motiva para que las podamos utilizar. Por eso yo estoy aprovechando esta coyuntura de que ustedes tienen que leer algunos aspectos teóricos al inicio de la asignatura para que tomen en cuenta pues estas estrategias y, contestando su pregunta, efectivamente, si usted elige, por ejemplo, el primero de los materiales, las 3 estrategias, incluyendo el Google, tienen que recaer sobre ese mismo contenido. ¿De acuerdo? Como pareja. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Lick dijo que iba a ser sumativa. Mire, la verdad es que no recuerdo si le di ese carácter. Creo que no. Creo que no le he dado carácter sumativo. Sí les dije que a mayor cantidad de información contenida en la herramienta, mayor ponderación, ¿verdad? Pero miren, yo ahorita estoy en una situación que ya creo que ya se las he dicho, no sé si a ustedes o a otro grupo, que es la siguiente. Yo les pongo diversas actividades, ¿verdad? Y dice ahí que es formativa la evaluación, como esta, formativa. Es decir, no se le va a asignar un puntaje, una nota. Tampoco, si no la hace, se le va a penalizar. No. Pero, y aquí viene el pero. Llegamos allá a mayo, junio, y usted va con 5.80, 5.90. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Reposición. ¿Ya ha sucedido? Licenciado, ¿no será que me puede dar un chance por ahí de ver cómo mejoro alguna actividad o algo así? Unas preguntitas por ahí. Ok, yo creo que es válido. Ok, yo me vengo
a las actividades formativas. Yo me vengo a la asistencia. Yo trato de recordar los niveles de participación aquí en las sesiones. Y si usted no me ha hecho estas actividades formativas, yo le digo, no, vaya a hacer reposición. ¿Me explico? O sea, esa vendría a ser como la utilidad pues, que le podemos dar a estas actividades que si bien no son evaluadas sumativamente, lo son formativamente y al final le pueden ayudar, le pueden servir como una ayuda que ojalá no la necesite, pero que si llegara a darse, pues ahí está, ya de antemano, pues como que alguna actividad, sí, ya las hiciste, va, pues toma, te voy a poner lo que te hace falta, por lo menos para aprobar la asignatura. Bien, ¿alguna otra preguntita por ahí? Sí, le escucho. Es que, bueno, yo estuve viendo la videoconferencia que tuvo con el otro grupo, entonces, por lo de las notas, y más o menos les dejó una actividad de unos mapas para poder subir un poco la nota de laboratorio. Entonces yo pensé que más o menos era lo mismo. Qué bueno que me lo recordó. Tiene razón, mire, se me había ido. Mire, como ya estoy viejo yo. Ya no doy ni una. No, ¿cómo no? Va a servir también para eso. ¿Cómo no? Si usted, por ejemplo, salió mal, y que conste, no va a ser la única oportunidad que les voy a dar para mejorar esa nota. Es decir, les voy a dar más, pero hay que estar pendientes. Por ejemplo, de repente en la siguiente clase le puedo decir yo, vaya, vamos a hacer una cosa. Ahorita mismo les voy a dar chance de que me repitan el examen. Es un ejemplo, ¿no? Y no solo eso, sino que hoy mismo podemos resolverlo. Y aún así, yo le puedo decir en la próxima sesión, hagamos una cosa, ya lo resolvimos. Entonces, lo vamos a hacer de nuevo, un nuevo intento. Claro, no crea usted que si tiene 6 y en el nuevo intento, por mala suerte, se saca 4, le va a quedar 4. No, yo le voy a dejar dos opciones. O bien la más alta, o bien se las promedio. Es decir, la más alta o se las promedio. Esas serían las dos opciones en el caso de hacer un nuevo intento con el mismo examen, ¿verdad? Esa podría ser otra opción. Pero sí, qué bueno que usted lo mencionó. Sí, les va a servir también porque, para eso. Bueno, en mi caso, yo me sentí bastante identificado con la situación del otro grupo, en el sentido de las preguntas que había que complementar. Entonces, yo las respondía de una manera diferente a la que usted las estaba resolviendo. Sí. Entonces, y eso no quiere decir de que la pregunta, bueno, que la respuesta esté mala. Sí, tiene razón. Al menos a mi criterio. No, tiene razón. Tiene toda la razón. Es más, yo estuve revisando algunas de las respuestas y sí, toda la razón del mundo. Me faltó decirles, solo ponga una palabra o solo ponga 2 palabras. Me faltó. En cada pregunta yo tuve que haber aclarado. Ponga solo una palabra. O aquí ponga 2 palabras. Y así, ya sabiendo eso, usted apuya, mano. 2 palabras. El sabio. Una palabra. Bolonia. No le voy a poner la Universidad de Bolonia, la más famosa, la más antigua. Bolonia, porque decía una sola palabra. Entonces, sí, ahí sí. Pero ahí tienen ustedes una pequeña desventaja. Digo yo pequeña desventaja porque esas preguntas de que había que escribir una palabra o 2 como respuesta y que ustedes a veces escribieron más palabras y que por eso el sistema se las puso mala, aunque en el fondo estaba buena, pero no tienen mucha ponderación. Eran 10 preguntas de esas, pero solo valía 1/10 cada una 1/10 de punto. O sea que entre las 10 hacían solo un punto, entre las 10. Entonces, si usted por casualidad las tuviera buenas todas y la nota final fue 4, pues por tenerlas buenas todas esas, llega a 5 nada más. No crea que ya con eso le va a subir el montón. Solo le subiría 1 punto. Entonces, esa es como una pequeña desventaja en relación con esas preguntas. Porque las otras, sí, las otras varían 1 punto cada una. Entonces, a veces hay que fijarse también en la ponderación para poder entender la nota final. Bien, ¿alguna otra pregunta? Porque quiero que empiecen ya a trabajar con esta actividad. Dígame, le escucho.
Sí, respecto a eso que mencionaba usted de resolver el examen, tal vez en algún momento o en alguna clase, se da la posibilidad por lo menos de discutir algunas de las preguntas, porque sí, yo siento que hay o sea, sería muy bueno hacer un análisis. Por ejemplo, en el caso, a mí me llamó muchísimo la atención alguna de ellas, en el caso de la pregunta que se hacía sobre si en realidad el notario es un funcionario público, y se daban las diferentes opciones. Y recuerdo yo que usted pues nos ponía un material donde hacía mención que actualmente en nuestro país pues hay como una discusión sobre ese punto, ¿verdad? Que hay unos que opinan de una forma y otros opinan de otra. Entonces sí sería que que tal vez se dé la posibilidad. Y sí, lo otro que quería mencionar respecto a esta actividad, entonces nosotros haríamos la estrategia que tiene que ver con la aplicación que usted nos ha recomendado, y lo otro sería 2 estrategias que nosotros vamos a elegir del PDF. Así es, así es. Me interesa que conozcan y que utilicen Google, primero porque es gratuita, ¿verdad? Segundo porque la siento muy, muy bonita, muy práctica, muy útil. Después de terminar, usted puede descargar el documento en PDF, hacer una presentación directamente, compartirla, permitir que otros trabajen al mismo tiempo en el mismo mapa o diagrama. Está bonita y es de choto. Entonces yo creo que vale la pena tener ese recurso. Y luego las otras herramientas que también tienen que emplear. De hecho, esto bien puede caer en la categoría de ser un mapa conceptual quizás, o mapa cognitivo en todo caso, o un mapa mental. O sea, sí cae en la categoría. Es como una herramienta para hacer la estrategia que explica en el libro o en el archivo PDF el profesor Pimienta Prieto. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, dígame. Y entonces, bueno, es que quizá me confundí. Entonces, ¿vamos a realizar de nuevo el examen en alguna ocasión? ¿O esta evaluación va a ser, o esta actividad va a ser sumativa para este laboratorio número 1? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Vaya, está bien. Les pongo un ejemplo. Yo obviamente no la voy a hacer llegar al 10 con este trabajito que le estoy dejando ahorita. No la voy a hacer llegar al 10. Lo más que le puedo dar son 2, 3 puntos máximo. Es decir, por esta actividad. Vean, pero eso va a depender de... Sí, dígame. Pero eso va a depender de la nota. O sea, por ejemplo, digamos, porque yo casi tengo el 7 y con la revisión yo creo que llego al 7.5 o 8. Entonces, no sé si con esta actividad podría llegar al 9 o al 10. Exacto. Imagínense que llegue al 9 o al 9.50, ok. Y después de ver el video del grupo anterior, o incluso si lo resolviéramos aquí con ustedes y quedara grabado, y lo ve 1, 2, 3 veces, y está en opción de pegarle al 10, y yo le digo, vaya, se lo voy a repetir, y le pega al 10, le puedo dejar el 10, pues. A pesar de que con esta otra llegó al 9, pero es como una oportunidad adicional. Y qué bueno que usted anda por el 7, pero porque créame que hay algunos que ni siquiera llegaron al 6, ni al 5. ¿Verdad? Entonces, es de aprovechar las oportunidades porque, como les dije antes, y hoy se lo repito, para nada yo tengo la intención de que usted repruebe. Para nada. Mi única intención es que usted aprenda, que trabaje, que se interese y que lo demuestre, que presente evidencias de su aprendizaje, de sus esfuerzos, de sus logros, y no que lo vea así como algo pasivo, como le escribí porque no tenía alternativa, tenía que llevarlas todas porque si no, no me salía bien la cosa. Bueno, hagamos, sí, dígame. Una última. No. Respecto a eso que usted menciona, vaya, en el caso de las preguntas que eran de contestar, si nosotros, por ejemplo, queremos que se nos dé una revisión respecto a esas, porque como usted menciona, ¿verdad? Puede ser que nosotros
puesto 2 palabras y tal vez la respuesta sí estaba buena. Claro. Entonces, nosotros tendríamos que solicitarle a usted por algún medio eso. No, fíjese que o usted lo haría. La coyuntura es tan común, tan general, que ahí sí, yo obligatoriamente tengo que revisarlas todas, en ese punto. Sí, ahí no hay vuelta de hoja. De hecho, ya empecé y ya algunos no sé si se fijaron, pero algunos ya les pudo haber subido, quizás no con ustedes, no que con otro grupo, pero ya empecé a validar aquellas que, por ejemplo, yo le puse en la universidad esa famosa Bolonia, así como se oye, Bolonia, con B labial, Bolonia. Pero algunos le pusieron Bologna, una G y una N, Bologna. Está bueno. Y sin embargo el sistema no la dio por válida, porque a mí ni se me cruzó que se pudiera poner Bologna. Pero es lo mismo, Bolonia, hace referencia a la misma universidad. Yo no se las puedo poner mala porque le puso Bologna y no Bolonia, que es lo que yo pensé que iban a poner. Algunos sí pusieron Bolonia. Bolonia. Yo la puse con ñ. Bolonia, está bueno. O sea, no vamos a discutir aquí la semántica, pues, o sea, no hay ninguna duda que se refería a la misma universidad, pues. Vaya, es como había una que decía quién fue el emperador, que no sé qué, ni me acuerdo la pregunta, pero la respuesta era Carlomagno. Usted le pudo haber puesto Carlos Magno, y algunos así le pusieron Carlos Magno, con S. ¿Cómo se me va a ocurrir a mí al momento de preparar que le iban a poner esa S? Yo le puse Carlo Magno, lo puse separado, lo puse junto, con mayúscula, con minúscula, pero jamás se me ocurrió Carlos Magno. Entonces, está buena, si es el mismo fulano que Carlos, o que Carlos, si es el mismo, no hay pereque, no hay problema. Así que no, contestando su pregunta, esa revisión ya está solicitada, es automática, tengo que hacerla para todos. Está bien, Lick, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más quiere Lick, hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Cuándo le vamos a entregar esta actividad? Esa dejémosla para cuando puedan. O sea, no le voy a poner plazo. Sí, dígame. Dijo que la ponderación iba a subir en el sentido de que trabajáramos en estas actividades formativas. Por ejemplo, usted ha dejado los 3 esquemas o mapas conceptuales de todos, tanto del video como del material, sobre solo un material. En caso de que sea posible hacer de los 3 materiales o en su defecto posteriormente hacer más de lo que ya ha pedido, mire, si la ponderación tendría un límite o lo superaría en ese caso. Tiene que superarlo. Es que mire, precisamente usted ha puesto el dedo en la llaga ahorita con relación a los niveles de dominio de las competencias. Nosotros tenemos estructurados 5 niveles. El preformal es el más bajo. Antes de la forma, preformal, no tiene una idea ni exacta, ni clara, ni completa. Usted tiene indicios nada más del asunto. Preformal, nivel más bajo. Pero podría ser que usted tenga algunas nociones, pero confusas y no sabe todavía hilvanar bien las ideas, pero algo ha recibido, algo le ha quedado. Es un nivel receptivo. Todavía no aprueba la asignatura, ni en el preformal ni en el receptivo. Pero hay un nivel resolutivo, que ese nivel le permite aprobar la asignatura. 6-7 equivale en números. 6-7. Aprueba la asignatura si se ubica en el nivel receptivo. 6-7. Ok. Dicho de esta manera, si yo le he dicho ahorita que haga 3, recuerde, al menos 3. Esas fueron mis palabras y varias veces lo corregía. 3, al menos 3. ¿Qué le estoy diciendo? Que 3
le ubica en el nivel resolutivo. Pero si usted hace más de lo requerido, ahí está subiendo de nivel y pasa del receptivo al autónomo. Pero si todavía hace más, o sea, su esfuerzo es mayor y por ende su comprensión del asunto es mayor, puede llegar al nivel estratégico, que es equivale al 10, la mayor nota posible. Así que, contestando su pregunta, definitivamente si viene usted y me dice, mire, Lic, como pareja, y bueno, trabajamos 3 herramientas con un artículo de los que usted nos puso en esa semana. Pero yo hice otras 3 estrategias diferentes de aquellas, pero con relación a otro material, a un segundo. Y no contento con ese esfuerzo, hice otras 3 del tercer material. ¿Qué me está diciendo ahí? Que usted definitivamente anda volando, pues. Es decir, usted es un tipo 10, si ese fuera el caso. Un tipo ejemplar. O sea, es como para decirle a los demás, miren, hagan así como hizo Meneses, Elías. Hagan como Elías. Así que sí, su respuesta es afirmativa 100%. Bueno, miren, hagamos una cosa. Resolvamos el examen, por si no han visto todo el video. Resolvámoslo ahorita, a ver cómo nos va. Laboratorio 1 del cómputo 1. Vamos a hacer una vista del estudiante, a ver si me permite. No me permite. Tengo que abandonar la vista del estudiante, editarlo y abrir para hoy, las 10 de la noche. Fecha de entrega, también voy a modificar aquí la fecha para hoy. Vaya, hoy sí, ya me lo va a abrir. Vaya, realicemos el examen y aquí vamos a ir dando esa oportunidad, como decía la compañera, de como quien dice, cuestionar, ¿verdad? El porqué de la alternativa que se ha de alguna manera elegido. Déjenme. Vaya, ay, hombre. Ok, perfecto. Es que no estaba viendo. Ahora sí. Vaya, en relación con el reportaje del periódico digital El Faro, ¿autorizaría usted, si fuera notario hoy en día, la venta con pacto de retroventa de un terreno? Vaya. ¿La autorizaría hoy en día? Sí, depende de si no concurre ninguna de las circunstancias del artículo 4 de la ley contra la usura. Usted lo dijo en clase. Exacto. Entonces, la respuesta correcta era esta, que dice sí, siempre y cuando no se den las circunstancias que hacen presumir un préstamo encubierto. Ahora, ¿prohíbe la ley contra la usura expresamente ese pacto? No. Entonces, no es cierto que esta sea la alternativa correcta, la primera, porque no es cierto que la ley la prohíba. Según esa ley, toda venta con pacto de retroventa se presume que es un préstamo encubierto. Toda venta. Tampoco. No es cierto. ¿Adolece de objeto ilícito el pacto de retroventa? Para nada. Así que, definitivamente, la respuesta correcta
era esta, donde dice que sí, siempre y cuando no se den las circunstancias que según el artículo 4 hacen presumir un préstamo. Veamos la siguiente. Juan, que es el hijo de un primo hermano de un notario, le pide a ese notario que le autorice la donación de un lote que le hará una fundación X. O sea, este hijo del primo hermano, a él le van a donar. No es que él va a donar, sino que la fundación esta, a él le hará esa donación. La pregunta es si en ese caso está legalmente prohibido para el notario autorizar esa donación. Yo les había pedido que leyeran no solo el reportaje que apareció en el Faro, en donde se menciona el artículo 9 de la ley de notariado, sino que también leyeran en preparación a este laboratorio los artículos 1 al 15 de la ley de notariado. Yo creo que el artículo 9 todos saben dónde está y más o menos saben lo que dice el artículo 9, porque ese es el artículo que nos da la pauta para responder correctamente a esta pregunta. Ahora, ¿qué me dicen? ¿Qué podría ser aquí? Ahí en lo personal, yo me equivoqué en esa pregunta por contestar rápido. No leí que decía hijo. Entonces solo me basé en el primo hermano y sé que el primo hermano sí todavía alcanza el 4º grado de consanguinidad, pero ya el hijo ya está en un 5º grado. Sí. Bueno, pero no lo leí. Voy a aprovechar precisamente su comentario para pedirles que enfrente de un caso cualquiera, y una pregunta equivale a un caso, seamos muy cuidadosos y le pongamos mucha atención a los detalles. Nosotros utilizamos como herramienta, como machete de trabajo, la palabra, a veces hablada, a veces escrita. Y tenemos que, de alguna manera, ser muy cuidadosos en la utilización de esa herramienta, de ese machete o de ese bisturí, la palabra. Entonces, efectivamente, una coma puede marcar la diferencia. Algunos autores lo han explicado con un ejemplo. Dicen, no es lo mismo, no lo maté, que es una negación, no lo maté, a decir no lo maté, que es una afirmación. Es decir, no lo maté, es decir, así, corrido, no lo maté, a decir no, lo maté. La coma o el punto y coma que podamos poner entre el no y lo maté marca la diferencia. Entonces, mire, le voy a poner otro ejemplo y no quiero entrar en polémica religiosa, pero me parece un ejemplo pero bien bonito, bien puntual. Dice una versión de la Biblia que estando en la cruz, el Señor Jesucristo tuvo una conversación con las dos personas que estaban uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y dentro de esa conversación se le atribuyen a Jesucristo algunas expresiones, algunas frases. Una de ellas es, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero hay una corriente religiosa que no cree en la vida después de la muerte. Es decir, no cree en la vida que continúe después de que uno se muere, sino que en esa creencia, no quiero discutir ni ofender, pero en esa creencia, cuando se muere, ahí hay un como que dice, una finalización, y luego pues hay que esperar la resurrección para volver a vivir. Pero hay otras doctrinas, otras corrientes religiosas que consideran de que cuando uno muere, el que muere es el cuerpo, el cual es enterrado, pero que dentro del cuerpo hay un espíritu que es el que le da vida y que se sigue viviendo.
Y según esta corriente, cuando Jesús le dice a esta persona, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, prácticamente quiso dar a entender de que iban a continuar con una existencia consciente, que iban a seguir viviendo, pues, y que iban a ir a un lugar que él llamó paraíso. Pues esta otra corriente que niega esa posibilidad dice que la frase que Jesús dijo fue la siguiente: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Comprenden ustedes el cambio? No es lo mismo decir, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, a decir, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esa coma o ese punto marca la diferencia. Con eso lo que le quiero decir yo es que si un signo, un pequeño signo, una pequeña gotita de tinta, o menos que una gota, un pequeño trazo, marca la diferencia, ya no digamos una palabra, ¿verdad? Una palabra, como en este caso. Entonces lo traigo a cuenta porque en el ejercicio notarial usted tiene que ser muy cuidadoso y evitar la ambigüedad, la falta de precisión. Es que miren, manejemos otro ejemplo, pues vaya, porque de ejemplo se nutre el conocimiento a veces. Si yo le digo que Juan le prestó $100 a Pedro y me quedo allí, Juan le prestó $100 a Pedro. A ver, Francisco Portillo, Juan le prestó $100 a Pedro. ¿Me escucha, Francisco? Sí, le escucho. Ok. Repítame la frase. Juan le prestó $100 a Pedro. Ok. ¿Quién es el prestamista allí? ¿Quién es el acreedor y quién es el deudor? ¿Quién sacó $100 y se los dio a quién? Juan a Pedro. A ver, ¿solo esa interpretación tiene? Sí. ¿Seguro? Juan prestó $100 a Pedro. Juan le prestó $100 a Pedro. Es decir, también puede dar para lo contrario, para variar la posición que ocupan estas dos personas en esa relación. Precisamente por la ambigüedad. La ambigüedad se analiza en lógica jurídica, y se analiza para que podamos evitarla, para que podamos a costa de explicaciones adicionales y de palabras adicionales ser muy claros. Entonces, con eso en mente, que sirvan estos ejemplos y la equivocación que cometió su compañero, para que le pongamos atención, tanto al leer como al redactar, tanto al leer lo que otros han escrito, como al escribir nosotros. Bueno, lo cierto es que en este caso la respuesta correcta era no, porque Juan no está en ninguno. Vic, ¿y podría explicar lo de los grados, por favor? Porque yo me hago bolas. Vale. Ahí yo con mucho gusto empiezo a analizarlo como usted lo hace, pero me pierdo. Sí, no, con mucho gusto. Mire, los grados se cuentan según las generaciones, entendiendo por generación la distancia que hay entre un padre y un hijo. Pero los grados no se pueden contar en la línea colateral de forma directa. En la línea transversal los grados no se pueden contar de manera directa. Por ejemplo,
mi hermano y yo estamos a la par, estamos en línea colateral, él y yo. Pero yo no puedo decir que como estamos a la par, siendo hijos de una misma mamá y de un mismo papá, yo no puedo decir que estamos en primer grado de consanguinidad, mi hermano y yo. No, no estamos en primer grado. Estamos en segundo. ¿Por qué? Porque los grados tienen que contarse en línea recta, los grados. Y para llegar a un colateral hay que subir a un tronco común y luego bajar. De tal manera que para llegar a mi hermano, primero tengo que subir a mi papá, primer grado, y luego bajar a mi hermano, segundo grado. Así es como se cuentan los grados de parentesco. Ejemplo, quiero llegar a mi abuelo. Ok, papá, un grado. Abuelo, segundo grado. Quiero llegar a mi tío, el hermano de mi papá. O sea, no puedo decir papá, un grado, tío, segundo. No, porque ellos están en la línea colateral. Tengo que decir papá, un grado, abuelo, 2 grados, y bajar al tío 3 grados. De tal manera que entre mi tío y yo hay 3 grados. O estamos en tercer grado de consanguinidad con mi tío. Manejemos el tío abuelo. A ver, ¿quién es el tío abuelo de uno? Un hermano o hermana del abuelo, ¿cierto? Un hermano de su abuelo es su tío abuelo. Ok, lleguemos al tío abuelo. Ok, papá, 1 grado. Abuelo, 2 grados. Bisabuelo, 3 grados. Tío abuelo, 4 grados, porque tenemos que bajar después de llegar a un tronco común. Ok, el primo hermano. Lleguemos al primo hermano. El primo hermano de uno es el hijo de un tío, ¿cierto? El hijo de su tío es su primo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, el hijo de su tío es su primo. No me diga, por favor, que eso no lo sabía, ¿verdad? Ok, No. lleguemos al primo. Ok, papá, 1 grado. Abuelo, 2 grados. Tío, 3 grados. Primo, 4º grado. El primo está en el 4º grado. Pero el hijo de un primo, para llegar al hijo de un primo, tenemos que bajar 1 grado más. Ya estábamos en el primo y dijimos que era 4º grado. El hijo del primo está en el 5º grado. Y el artículo 9 solo prohíbe hasta el 4º grado, no el 5º. ¿Quedó todavía alguna duda en cuanto a cómo se cuentan los grados? No, así está bien. Ya lo anoté también para repasar. Y también pueden volver a ver la presentación. Sí. Vaya, veamos la siguiente para ver si logramos terminar. Todas las declaraciones que autoriza un notario son 100% ciertas y no debe dudarse de ellas, ya que en ese caso puntual la fe pública concedida al notario es plena. Eso es lo que significa el inciso segundo del artículo 2 de la ley de notariado. Aquí yo me equivoqué. Aquí me equivoqué porque en vez de 2 tenía que haber puesto 1. Porque el artículo 2 no tiene, solo tiene un inciso. Bueno, pero yo creo que les hice más o menos a tiempo la aclaración y les permití que regresaran a las preguntas por si ya la habían contestado, que pudieran volver y tomar en cuenta que no era el artículo 2, sino que era el artículo 1 en esta parte.
Bueno, lo cierto es que según la ley de notariado, en el artículo 1, inciso segundo, aprendemos que en las actuaciones en que él interviene, o sea, aquellas actuaciones que como notario él personalmente ejecuta o comprueba, ahí sí, la fe pública concedida al notario es plena, es total, es absoluta. ¿Por qué? Porque él personalmente ejecutó o comprobó la actuación en persona. Como quien dice, con sus propios ojos lo vio, con sus propios oídos lo oyó. Pero, tocante a las declaraciones que autoriza, que también entran allí los actos y los contratos, en ese caso, la fe pública no es absoluta, no es plena, sin límite, como en el caso de lo que él personalmente ejecute o compruebe, sino que en ese caso, según ese artículo, solamente hace plena prueba o es plena respecto al hecho de haber sido otorgados en el lugar, en la hora, en el tiempo, en el modo que en el mismo instrumento se consigna. En otras palabras, no es, como quien dice, cierta esta declaración o esta frase de que todas las declaraciones que él autoriza son 100% ciertas. A un notario le pueden mentir uno de los comparecientes y el notario puede escribir en un instrumento notarial algo que no es cierto, que es falso, que es mentira. Pero eso, obviamente, porque un notario lo escriba en un instrumento notarial, no lo convierte en cierto, pues. Sigue siendo falso, sigue siendo mentira. Lo que resulta ser cierto es que esa persona llegó ante él en esa fecha, en esa hora, y que le dijo eso. Eso sí resulta ser cierto. Resulta ser cierto que le dijo eso, pero no que sea verdad lo que le dijo. Ojalá que me logren comprender, porque no deja de ser un poco confuso cuando uno no está a tono con la explicación. De tal manera que la respuesta correcta es esta, miren, donde dice no. Eso no es lo que significa ese inciso. La fe pública es plena respecto de los hechos que personalmente ejecute o compruebe, pero no respecto de las declaraciones que autorice. Ya que según ese inciso, con respecto a las declaraciones que autorice, no hay plenitud en la fe o en la credibilidad. Bueno, si tienen algún comentario o pregunta, no tengan duda en hacerlo. Para la ley de notariado, instrumento notarial e instrumento público son la misma cosa. El artículo 2 de la ley de notariado claramente dice: los instrumentos notariales o instrumentos públicos son, y luego le dice cuáles son. Con esa frase, lo que le está diciendo es que para esa ley sí son términos sinónimos, significan lo mismo. Así que la respuesta correcta aquí es: así es. Aunque para otras leyes puedan significar cosas distintas, para esta ley son términos sinónimos. La otra pregunta, en relación con el reportaje del periódico digital El Faro, ¿cuál es la importancia de registrar, de inscribir en el registro público de la propiedad el testimonio
del instrumento público que contiene la tradición del dominio de un bien raíz. Para la respuesta correcta a esta interrogante, había que tener presente lo que dice el artículo 667 del Código Civil. Sí, que hasta que se va al registro es que surte efecto frente a terceros. Así es, así es. Por eso es que la respuesta correcta es esta, ¿ve? Es porque si no se registra, ese acto jurídico llamado tradición no surte efectos frente a terceros. Porque por haberse hecho en instrumento público, entre las partes surte efectos, pero por no haberse registrado, no los surte frente a terceros. Esa consecuencia jurídica a nivel de sanción se llama inoponibilidad. Es decir, el acto le es inoponible a los terceros por no haberse cumplido con un requisito o una formalidad que tiende precisamente a darle eficacia frente a terceros al acto. O sea, hay un requisito formal, inscribirlo en el registro. ¿Para qué sirve ese requisito? Para que tenga efecto frente a terceros. ¿No se cumplió? Ok, la sanción es que no tiene efecto frente a terceros. Y a eso se le conoce como inoponibilidad. A los terceros ese acto les es inoponible. O sea, no se les puede oponer a los terceros porque no se cumplió con un requisito para que surta efectos frente a terceros el acto. La otra pregunta dice, ¿por qué se dice que el derecho notarial tiene como característica que actúa dentro de la fase normal del derecho? Eso lo explicó aquel joven que presentó un video en YouTube explicando las características del derecho notarial a su profesor, que comienza diciendo, buenas tardes, licenciado, o buenos días, no sé, licenciado. Me parece que él estaba cumpliendo una tarea. Entonces, la primera de las características que él menciona es precisamente esta y explica por qué. Y el por qué es que no... Porque no existen. Así es. Derechos subjetivos en conflicto. En conflicto, exacto. El derecho notarial, por principio, se ejerce cuando hay, digamos, conformidad o acuerdo entre las partes. Eso no significa, óigase bien, que un notario como asesor legal, como conocedor del derecho, como persona con experiencia y con inteligencia, no pueda de alguna manera influir en un acuerdo a partir de su gestión o intervención que él pueda hacer. O sea, eso es perfectamente válido. Lo que no puede es imponer un acuerdo o imponer un criterio o una voluntad. Pero yo no le veo ningún problema, no creo que sea antiético que el notario pueda, con algunas palabras, con algunos consejos, con algunas indicaciones, motivar un acuerdo y en ese sentido ser una especie de conciliador o mediador entre las partes. Perfectamente válido, se puede hacer. Lo que no puede es como insistir o presionar o ir más allá de lo razonable. Pues si él ya hizo algún esfuerzo y vio que no, que el tipo está cerrado y no quiere, pues simplemente no y no. No ven a ser como aquel juez que cazó a Cantinflas, ahí está el detalle. No sé si la han visto, película pero recomendadísima. Ahí está el detalle de Mayra Moreno, Cantinflas. Si usted es abogado y no ha visto esa película, no hombre, se ha perdido una joya de la filmografía latina, porque es mexicana. Bien, entonces, sí, le escucho. Disculpe que lo interrumpa. Ya que tocó el tema del video del muchacho de que estaba explicando algunas características, a mí no me quedó del todo claro. Porque es que se dice que el derecho notarial tiene una naturaleza ecléctica. Yo lo comprendí de que supuestamente tenía como que era por parte de
un derecho que dependía del derecho público o era de naturaleza pública, pero también privada. No sé si es por eso que se dice que es ecléctica o por qué. Por eso es. Mire, la clasificación de las ciencias, y dentro de ellas las ciencias jurídicas, es un esfuerzo científico, académico, didáctico, pedagógico, para comprender, para entender las distintas instituciones. Las ciencias naturales utilizan muchísimo la clasificación, las ciencias sociales también. Dentro de ese contexto, tenemos una figura que es conocida como la Enciclopedia de las Ciencias Jurídicas, que pretende hacer precisamente esa clasificación de tal suerte que queden agrupadas aquellas ciencias jurídicas que tienen caracteres que son comunes entre sí, pero que se distinguen de otras, y por esa distinción esas otras hay que colocarlas en otra gaveta, en otra categoría. Es como que usted tuviera un montón de ropa y la va a ordenar. Voy a poner los pantalones en esta, y ahí van a haber pantalones de varias clases, de varias telas, de lona, de algodón, de jersey, de dacrón, de poliéster. Aquí voy a poner las camisas, aquí voy a poner calcetines, aquí voy a poner calzoncillos. Usted está haciendo una ordenación, una clasificación. Pues lo mismo sucede con las ciencias. Con eso en mente, tradicionalmente habían dos grandes grupos o clases: las ciencias jurídicas que pertenecían al derecho público y las que pertenecían al derecho privado. ¿Cuál era el criterio predominante para meterlas en una gaveta o en la otra? El interés en juego. Si el interés en juego no tenía nada que ver con el Estado ni con su poder de imperio, sino que era una relación entre iguales, de tú a tú, entre particulares, privado. Pero si intervenía el Estado con poder de imperio, público. Y digo con poder de imperio porque el Estado podía intervenir en relaciones de naturaleza privada, cuando actuaba de tú a tú, como en un contrato, por ejemplo. El Estado no está con poder de imperio, a diferencia de los impuestos. Ahí sí está en poder de imperio. Pues me pagas porque me pagas, aquí no te vas a escapar. Entonces, posteriormente, surgieron algunas otras ciencias que de alguna manera no encajaban ni en el derecho público ni en el derecho privado, y recibieron su propia gaveta. Se hizo otra gaveta en el ropero: derecho social. Ahí se metió, entre otros, el derecho laboral, el derecho de familia y otros, derecho agrario, creo. Pero el derecho notarial, como ciencia, como rama de las ciencias jurídicas, ahí es donde obviamente es discutible, porque recuerden ustedes que hay autores que piensan de una manera y otros piensan de otra. Pero la mayoría se inclina por pensar que tiene caracteres o rasgos del derecho público, pero también tiene caracteres o rasgos del derecho privado. Y por eso, sin abrir una gaveta, sino que como entre medio de las dos, ahí viene lo ecléctico, ¿vea? Como una mezcla, como que participa de ambas categorías. Por eso se dice que es una naturaleza especial, sui generis, ecléctica, porque así como tiene rasgos que pertenecen a ciencias que son del derecho público, también tiene rasgos que pertenecen a ciencias que son de derecho privado. Y de ahí su naturaleza ecléctica, ¿verdad? Esa sería más o menos la pequeña explicación que yo le podría dar. Sí, fíjese que me llama la atención el video que está en discusión, porque yo lo busqué y lo busco ahorita y pensé que era que no había visto la pestaña, pero no me aparece en el tablero de un solo, me aparecen en la semana 1, me aparecen los recursos de la semana 2. No me aparece ni los documentos que descargué en la primera semana, no me aparecen porque se redirige de un solo a los recursos de la semana 2. Entonces no pude ver ese video yo. Vamos a ver. Estamos en
Derecho notarial, grupo B2, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a ver la semana 1. Los recursos. Ándale. Recursos semana 2. Sí, ajá. Sí, ahí es como que se unificó. Sí, hombre, qué tremendo. Recursos Y semana no, 2. O sea, los recursos de la semana 1 es los que no están, ¿verdad? Recursos sí. semana 3. Vamos a corregir eso de inmediato. Vaya, miren, esa es la razón por la cual yo les pido, les suplico, les exijo que mantengamos comunicación. Ándale, si es que ni Sí, siquiera yo no, está y aquí. a mí de verdad que yo le iba a decir, pero Sí, se me mire, olvidó, ajá, se me olvidó. vaya. Si usted me dice a mí, mire, licenciado, fíjese que buscando los recursos de la semana 1 no están. No sé qué pasó ahí, pero me repite los recursos de la semana 2. Ok, aquí estoy ahorita en el otro grupo y lo voy a copiar al grupo de Y ustedes. lo que me pasó que me salió esa pregunta. Yo decía, ¿dónde está No, pero esto? eso también Y me está, fui de un solo a los tableros. también está en Derecho Notarial Salvadoreño, de este autor que les puse yo ahí. Ahí también está. Y también era un material de lectura obligatoria. Es decir, el muchacho retomó las características, pero no lo menciona solamente él, sino que también lo menciona Mendoza Orantes en el otro documento que también compartí con ustedes. Déjeme ver si ya lo puedo venir a agregar, porque qué tristeza en realidad, hombre, de que no le haya aparecido como recursos. Vamos a ver si ya la copió en la página. Por página. Aquí está ya. Bueno, con las disculpas del caso, pero es lo mismo que les digo, de que uno no es perfecto, uno se equivoca y esas equivocaciones a veces pasan factura. Pero si ustedes en el momento mismo en que han reparado alguna cuestión como esta, nomás me lo hacen saber. Vamos a ver, recursos 1. Sí, cabal, aquí está. Aquí está. Sí, ahorita decía, me apareció. Sí, hombre, qué tristeza. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Benítez. Ok, excelente. Bueno, mis disculpas por el asunto ese, pero ni modo. Son cosas que se dan. Bueno, lamentablemente, les recomiendo que vean el video que compartí. Estoy seguro que lo compartí. Un compañero de ustedes dice que ya lo vio. Ahí se termina de resolver el test. Y les recomiendo que lo vean. Sí, ya lo vi. Vaya, porque les repito, de repente les digo, vaya, en los últimos 20 minutos, en los últimos 30 minutos vamos a abrirles otro intento, el mismo test. Claro, usted no se preocupe, porque si sale peor, le va a quedar la mejor nota que tenga. O sea, eso no le va a afectar. Pero si ya usted ya se puso las pilas y ya sabe las respuestas y ¡pum! Le pega un 8, le pega un 9, o bien le dejo ese 8 o ese 9, o se lo promedio con la que ya tiene, por lo menos para que le mejore. Entonces, póngase las pilas en ese sentido, ¿verdad? Para que no vaya a tener problemas. Voy ahorita a parar la grabación para tomarles asistencia.